Tenemos una palabra que espero sea de claridad, de entendimiento, de luz. Uno cada vez que predica el Evangelio lo hace, por un lado, con una gran responsabilidad de saber para qué lo está haciendo, o por lo menos tratando de saber para qué lo está haciendo. Y uno cuenta con que quienes van a estar como oyentes lo hagan con la misma responsabilidad de saber para qué lo estás haciendo, para qué estás oyendo, ¿sí? Para qué estamos oyendo el Evangelio. El día que se pueda lograr que todos los que somos expuestos al Evangelio tengamos la misma responsabilidad ante Él, ese día vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en y desde su iglesia. Porque a veces el entendimiento, y no está mal en una etapa de niño, en una etapa cuando recién comenzamos, que el entendimiento nos da hasta, bueno, el que tiene que estar preparado es el que predica. Ese tiene que orar, ese tiene que ayunar, ese tiene que buscar, tiene que leer. Y yo, bueno, veo, ¿sí? Pero esto es como decir que voy a un restaurante y el que tiene que tener preparado el estómago es el mozo, ¿sí? Cuando voy a un restaurante, ¿quién tiene que tener preparado el estómago, el mozo o yo? Bueno, yo soy el mozo, amado. Vos sos el que... yo soy el que sirve. Ustedes son los que van a disfrutar del banquete, ¿sí? O sea que la palabra de Dios es el banquete que al que el Padre nos permite acceder. Entonces, cuando yo me siento a comer la palabra de Dios, yo tengo que saber que me estoy sentando y no puedo pretender que el que esté preparando el estómago o que el estómago preparado sea el que la sirve, sino que yo soy el que come. Y si yo soy el que come, tengo que estar preparado para digerirlo. Nadie que sabe que tiene una fiesta, un cumpleaños, o una Navidad, o Año Nuevo, esas fechas especiales, durante el día come mucho, ¿o no? ¿Sí? Vos te preparás, decís, esta noche, como dicen los pibes, en la pera, ¿sí? Pero con comida, ¿sí? Estamos claros. Entonces, cuando uno va a oír el Evangelio, cuando uno va a oír la palabra de Dios, uno tiene que estar con el estómago preparado para lo que va a oír. Uno no puede sentarse a oír como el que tiene que estar preparado es el que va a servir. Obviamente, el mozo tiene que tener una presentación, tiene que tener las manos limpias, ¿sí? Tiene que saber cómo llevar la bandeja, tiene que servir de una manera, para que nadie nos arruine ese momento tan especial que es sentarnos a una mesa a comer. ¿Estamos claros? Pero el tema no es el mozo, el tema no es el cocinero, el tema es el comensal, ¿sí? El tema es el comensal. Así que con este entendimiento me gustaría que puedas acompañarme y decir conmigo una propuesta de gobierno y expansión. Vamos a hablar la parte 2. La 1 fue hace unos días. ¿Cuál es la propuesta que nos hace el Evangelio? Hay un error enorme en creer que el Evangelio es un libro. Segundo error terrible es creer que el Evangelio son las 4 cartas que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se dice, durante muchos años se dijo que el 5.º Evangelio era Romanos, ¿sí? Amados, hay un error enorme en creer que una carta es un Evangelio. Hay un error enorme en creer que una Biblia es el Evangelio. Hay un error enorme en creer que algo que el hombre pueda hacer o producir sea el Evangelio. Porque si el Evangelio fuese una Biblia, la Biblia estaría equivocada. Porque dice la Biblia que el primero al que se le entregó el Evangelio fue a Abraham. Y que yo me acuerde, ni pensaban en que algún día iba a haber una imprenta. Entonces, si al primero que se le dio el Evangelio, que se le predicó el Evangelio fue a Abraham, no podemos tener en claro o pensar que el Evangelio es un libro. Pero por creer que el Evangelio es un libro, hablamos cosas del Evangelio que el Evangelio no dice. Entonces vamos a ponernos en tema y decirle al que tenés al lado, el Evangelio es Cristo. Eso es el Evangelio, amados.
Ahora, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? Yo me tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué me propone el Evangelio cada vez que me llama para exponerme? ¿Sí? Porque el Evangelio nos llama para exponernos a Él. Siempre el Evangelio es un constante llamado a exponernos a Él. De eso se trata el Evangelio. Y yo tengo que, y ahora vamos a responder esa pregunta, pero antes de responder esa pregunta, yo tengo que agarrar el Evangelio y usarlo como un espejo. ¿Para qué? Para medir resultados. Todo el que trabaja, tiene un negocio, tiene una empresa, estudia, tiene que saber que para toda actividad que realice, esa actividad va a ver si es productiva o efectiva en cada vida, si tiene un resultado. Vos trabajás y el que te contrató para ese trabajo, sea un patrón o sea un cliente, que los clientes son los patrones siempre, ¿sí? Sea quien sea, te va a pedir un resultado, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Pero vos también vas a evaluar un resultado. Y el Señor dice que a uno le dio 2 talentos, al otro le dio 3, al otro le dio 1, 2 y 5. Y volvió y le pidió resultado. O sea que el Evangelio, la exposición al Evangelio, tanto desde el lado de quien lo presenta, o sea Dios, y tanto desde el lado nuestro, tiene que tener un resultado. Dios cuando presenta el Evangelio es para ver, a ver qué resultado está dando lo que te acabo de presentar. Y vos y yo tenemos que pararnos ante el Evangelio y decir, ¿qué resultado me está dando el Evangelio? Porque les quiero decir algo, estamos en tiempos, amados, en los cuales el hombre está siendo invitado a vivir dando vueltas en ciclos. El hombre está siendo invitado a dar vueltas en ciclos. La historia está volviendo a dar vueltas sobre lo mismo. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios hace que la historia se repita. Todo lo que está debajo del cielo está dando vueltas alrededor del mismo lugar. Hay un eje y se está dando vueltas alrededor de ese eje. El Evangelio es la brecha para romper todo ciclo de vida que el hombre está, en el cual el hombre está involucrado, en el cual el hombre está dando vueltas. Pero en este tiempo se está cegando el corazón aún de la iglesia para que no pueda ver que está siendo metida en un campo de dar vueltas constantemente en ciclos. Por eso cuando yo evalúo resultados me tengo que dar cuenta si estoy avanzando o estoy dando vueltas. No es lo mismo dar vuelta en círculos que avanzar. Cuando doy vuelta en círculos es porque estoy siendo gobernado por el espíritu gobernante del siglo presente. Ahora, cuando yo avanzo, rompí el ciclo, rompí ese círculo y estoy yendo hacia donde Dios dijo que tengo que ir. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Y por qué las personas renuncian al Evangelio? Porque renunciar al Evangelio no es, bueno, me voy a otra iglesia, me voy de acá. No. ¿Por qué las personas renuncian al Evangelio? Porque no tienen certeza personal, no hay certeza humana de hacia dónde está yendo. Porque la certeza que nos presenta el Evangelio es la certeza de Dios. Y nosotros, por la obediencia a la palabra de verdad, vamos hacia donde Dios está diciendo. Y ese ir hacia donde Dios habla es lo que rompe todo ciclo de vida. Por eso yo tengo que evaluar resultados. Yo me tengo que parar y decir, ¿siempre hago lo mismo? ¿Siempre vivo igual? Ante las reacciones, ante las situaciones de la vida, ¿he reaccionado diferente? ¿Estoy reaccionando diferente? ¿O siempre vuelvo al mismo ciclo de tinieblas que estuve toda la vida, nada más que ahora le puse una Biblia? Es una buena pregunta para hacernos. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? Y vos tenés que saber qué te propone el Evangelio. ¿Sabés qué tendrías que hacer la primera vez que a vos te pusieron al Evangelio? Bueno, pero ¿cuál es la propuesta? No, porque el Señor te bendecirá. Bueno, al principio está bueno. Qué lindo, gracias. ¿Qué más? No, y el Señor concederá todas las peticiones de tu corazón. Bueno. Ahora, a medida que voy caminando, y si me pongo a leer la Biblia, no hay que leer mucha Biblia para darse cuenta que Dios ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
Hay que darse cuenta que todas las promesas fueron cumplidas en el sí, en el amén, en Cristo Jesús. Hay que darse cuenta que las promesas no fueron dadas al hombre, sino que fueron dadas a Cristo, ¿sí? Y Cristo las cumplió todas, y por causa de que Él cumplió todas, a partir de ahora nosotros podemos caminar en las promesas, ¿sí? Ya cumplidas de Dios. O sea, a medida que voy caminando me voy dando cuenta. Ahora, si yo quiero vivir en un evangelio en el cual sigo a Jesús, nunca voy a poder vivir el evangelio. Cuando vos te hacen una propuesta del evangelio, de seguir a Jesús, yo quiero decirte algo. A Jesús lo siguieron hasta la cruz y basta, porque en la cruz quedó solo. O sea, el evangelio de seguir a Jesús, lo que te propone es una vida sin cruz. Por lo tanto, es una vida de muerte, pero no de resurrección. Y ahí cantaban todos, voy a seguir a Jesús, voy a seguir. Amado, no lo sigas más, porque a Jesús lo siguen hasta la cruz. A partir de la cruz hay algo más. Pero a Jesús, si te fijas en tu escritura, ¿sí? Si te fijas en tu Biblia, Jesús llegó a la cruz y terminó solo. Y los que fueron hasta la cruz lo miraban de lejos, pero nunca fueron a la cruz. Por lo tanto, amado, un evangelio de seguir a Jesús me deja del otro lado de la cruz, del lado en el que Dios no puso a su iglesia. Dios puso a su iglesia al otro lado. Dios puso a su iglesia en un evangelio, para que viva un evangelio, el evangelio de la resurrección y la vida. Entonces, a ver, pregúntenme, ¿cuál es la propuesta? Si no preguntan todos, no contesto. Me pongo en... ¿Cuál es la propuesta del evangelio? Ahí está. Preguntale a alguno, ¿cuál es? ¿Vos sabés cuál es la propuesta del evangelio? ¿Cuál es la propuesta del evangelio? ¿Querés saber cuál es la propuesta del evangelio? La propuesta del evangelio es el título que le dimos a esta palabra, una propuesta de gobierno y expansión. Esa es la propuesta del evangelio. Gobierno y expansión. Desde y hasta la eternidad, Dios quiere manifestar su gobierno en la tierra. Y para manifestar su gobierno, buscó hijos que sean su expansión en la tierra. Por eso somos la herencia de Él. Somos quienes continúan con lo que Él empezó. Estamos más o menos en Hechos 788. Porque el libro de los Hechos no terminó cuando se murió el doctor Lucas o cuando Lucas dejó de escribir. El libro de los Hechos continúa porque es un libro actualizado a la iglesia de hoy. Hace unos días hablábamos con un grupo de varones. Alguien escribirá las memorias de esta generación. Alguien dirá, un día, aconteció un día que esta generación hizo. Y andaban por ahí, Sebastián y Juan caminando por la calle y de repente se encontraron con un hombre que estaba rengo y Sebastián le dijo, yo estuve así, pero en el nombre del Señor. Levántate y anda. Amados, tenemos que definir qué nos sentamos o nos paramos o nos acostamos a oír cuando oímos lo que oigamos. Yo tengo que definir qué me siento a oír. Cuando me expongo ante una convocatoria como esta, yo tengo que definir qué me pongo a oír. Cuando me expongo a voy a ver un videíto de internet, a ver este predicador, yo tengo que ver qué me expongo a oír. Y ahí empiezo yo a tener que pensar, porque si hay algo que hace el Evangelio es devolverle el cerebro a la gente, ¿sí? El Evangelio te devuelve el cerebro para que vos puedas pensar claramente. Por eso Él nos limpió la conciencia, para que podamos pensar con claridad. Y yo tengo que pensar, ¿me siento a oír una palabra? ¿Me siento a oír un mensaje? ¿Me siento a oír un sermón? ¿Me siento a oír una enseñanza? ¿O me siento a oír el Evangelio?
¿Qué es lo que me siento a oír cuando me siento a oír? Una enseñanza, un mensaje, un sermón, una palabra que se suma a todas las palabras que todo el día. Porque, amados, si vos y yo tenemos una manera de ver la vida, que sí, está bien, pero, listo, se terminó. Estás escuchando una simple palabra que se suma a todas las palabras que vos tenés en tu vida. Qué bueno el que estuvo la palabra, ¿eh? Una enseñanza. Yo tengo que ver qué me siento a oír, porque ¿sabés qué? La iglesia primera, si hay algo que entendía, y principalmente cuando Pablo agarró la posta, el apóstol Pablo, lo que entendía es que ellos no tenían tiempo de ponerse a escuchar cualquier cosa. Ellos tenían en su concepción, en todo su ser, entendían que lo que tenían que oír tenía que ser evangelio o nada, porque no tenían tiempo para enseñanzas. El espíritu del siglo nos tiene entretenidos creyendo que tenemos tiempo. A los jóvenes los entretiene creyendo que tienen tiempo. A los niños los entretiene creyendo que tienen tiempo. Y a los adultos nos entretiene creyendo que tenemos tiempo. Y que nuestra familia tiene tiempo. En algún momento ya oirá. Pero van a oír, cuando yo me defina, a oír y vivir el evangelio. De eso se trata el evangelio. Una propuesta de gobierno y en expansión. Entonces, en base a entender que cuando me siento a oír, Dios no me convoca a oír otra cosa que no sea el evangelio, es donde yo tengo que empezar a definir qué voy a oír, a quién voy a oír, y en base a eso, qué rumbo le quiero dar a mi vida. Yo tengo que definir qué voy a oír, a quién voy a oír, y qué rumbo le quiero dar a mi vida. Y quiero hacerte una acepción acá, meter algo entre un paréntesis. No es lo mismo alguien que enseña que alguien a quien le doy la posibilidad de tener gobierno en la palabra que está predicando. No es lo mismo enseñar que gobernar con la palabra. Y yo tengo que saber a quién estoy oyendo, a quién le estoy entregando mis oídos. Y cuando hablo de gobierno, no hablo de gobierno sobre personas, hablo de gobierno sobre conceptos, ¿sí? Sobre posiciones en las cuales el Padre se quiere expresar, se quiere manifestar. Entonces, amados, yo necesito definir qué oír, a quién oír, porque si voy a oír el Evangelio, pero después me oigo yo, el Evangelio no va a tener ningún efecto en mí. ¿Qué oír? Yo tengo que definir qué oír. ¿Voy a oír mensajes? Necesito definirlo, porque eso también me va a ayudar a definir el rumbo que le voy a dar a mi vida. ¿Qué rumbo le quiero dar a mi vida? No te digo que le preguntes a alguien, pero pregúntate aunque sea a tu ombligo, ¿qué rumbo le querés dar a tu vida? ¿Qué rumbo le voy a dar a mi vida? Pregúntate, ¿qué rumbo? No hace falta que lo hagas abiertamente, pero... Porque nada puede ser corregido sin un rumbo definido. ¿Cómo voy a corregir algo si no le puse rumbo a mi vida? Los barcos, los aviones, no los micros porque es más lineal, pero los barcos, los aviones suelen corregir rumbo a veces, porque se presenta una tormenta, entonces ellos saben cómo corregir rumbo si la tormenta los quiere hacer perder o la tormenta es tan fuerte que van a tener que corregir rumbo. Pero todo aquel que corrige rumbo tiene que saber a dónde va. Porque si no me la paso corrigiendo rumbo. Y me voy a dar tantas vueltas corrigiendo rumbo que voy a terminar siempre en el principio. Pero no en el principio de Dios, en el principio mío. Entonces yo tengo que definir qué rumbo. Cuando me siento a oír el Evangelio, o cuando me siento a oír algo que digo que es Dios el que me está hablando, yo tengo que ver con qué rumbo lo estoy oyendo. Porque en base al rumbo con el que estoy oyendo es el rumbo con el cual voy a vivir. Y a partir de ahí haré las correcciones que sean necesarias para hacer. No es lo mismo que alguien que tiene rumbo reciba una palabra de exhortación que alguien que no tiene rumbo, porque el que no tiene rumbo se va a enojar con una palabra de exhortación. El que no tiene rumbo se va a enojar ante la palabra de verdad. El que tiene un rumbo personal se va a enojar cuando venga la palabra y lo quiera corregir. Cuando alguien tiene rumbo, toda exhortación la toma a favor de ese rumbo. Es viento a favor del rumbo que yo ya definí.
Entonces lo primero que tengo que definir es el rumbo. Y ahí defino cómo va a estar mi matrimonio, cómo van a estar mis hijos, cuando me caiga hacia dónde voy. El Evangelio no es una simple palabra o un mensaje. El Evangelio es información calificada, ¿sí? Es material clasificado y calificado sobre el rumbo en el cual Dios está yendo. Eso es el Evangelio. Y todo eso Dios lo centró en Cristo, en formato de información clasificada y calificada. No es cualquier información. Yo no puedo poner el Evangelio a la par de cualquier información que yo recibo durante toda la semana. No puedo poner el Evangelio a la par. ¿Y ahora qué va a pasar? Que el dólar se fue a 260 pesos. No puedo poner el Evangelio a la altura de eso. ¿Sabés qué va a pasar? Nada. Porque es todo agresión externa, es todo ambiente hostil para que la iglesia principalmente y después el resto del mundo esté atento a otra cosa que no sea al Evangelio. Tu rumbo no está definido por Alberto, por Cristina, por Mauricio, ni por el que venga. Amado, tu rumbo y mi rumbo, y está muy bien, y vas a decir amén, pero es bueno que lo sepas el lunes o el jueves. No, acá. Tu rumbo y mi rumbo no está definida por ningún gobernante de la tierra. Tu rumbo y mi rumbo está definido por lo que el Evangelio ya habló de nosotros. Así que el Evangelio es información clasificada y calificada de Dios al hombre acerca del rumbo en el cual Dios está yendo. Por eso el Evangelio tiene que ser fresco, tiene que ser actualizado, no es un mensaje. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, prediquemos. Amós 1, juicio contra las naciones vecinas. Dios me hará justicia de mi adversario. Amado, punto 1, Dios te hará justicia. Punto 2, Dios te hará justicia. Punto 3, Dios te hará justicia. Amén, gloria a Dios. Oramos, Señor, vamos a hacerle justicia. No es serio. Si el Evangelio fuera un mensaje, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué hubo una cruz? Si el Evangelio es un mensaje y nada más, ¿para qué una cruz? Si el Evangelio es 3 sanidades, 4 liberaciones, ¿para qué una cruz? Si hubiera quedado el Señor y no lo necesitaba ninguno de nosotros, si hubiera quedado Él total es eterno y desde y hasta la eternidad, predicaba Él, sanaba Él, si Él sana mejor que cualquiera de nosotros, si Él ama más que cualquiera de nosotros, si Él es siervo mejor que cualquiera de nosotros, ¿para qué hubiera sido necesario que Él se vaya si Él lo hubiera hecho mejor que cualquiera? No, amados, el Evangelio es la vida de Cristo expresada por Él, pero a través, después de la cruz, de su iglesia. El Evangelio es el rumbo en el cual Dios está hoy. Dios no está antes de la cruz. El que quiere ir a buscar a Dios antes de la cruz, mis respetos, pero Dios no está ahí. Vamos a vivir un evangelio. Dios no está en los problemas que hoy tiene el hombre. Dios está gobernando sobre las situaciones del hombre. El tema es que el hombre está acá y acá está acá. Y Dios nos puso arriba de lo que acá pasa. Por eso necesito, Señor, tu información clasificada. No vivir de promesa. ¿Sabés quiénes viven de promesa? Los que siguen a Jesús. Y yo no los critico. La luz no les dio todavía. Y cuando el velo se caiga, será revelada la gloria del evangelio de la resurrección. Pero vos que estás acá y yo, no podemos seguir esperando algo de afuera. Porque Dios no está... ¿Sabés cómo es seguir a Jesús? Es tener a Jesús como la zanahoria del burro. No lo alcanzo nunca. Es más, nunca vas a alcanzar a Jesús. De lo que se trata es de entender que Él nos alcanzó a nosotros. Él se dio a conocer en nosotros. Él se impartió en nosotros para darnos información donde está el Padre hoy. Porque yo no puedo ir a buscar al Padre donde estuvo ayer. Y el ángel de Jehová irá delante tuyo cuando vayas a ver ese trabajo. Amado, no sos Moisés.
¿Hay algún Moisés acá? No. ¿Hay algún Josué? ¿Algún Caleb? Entonces no está allá. No está tan inalcanzable como para irlo a buscar. No, él ya se dio a conocer a su iglesia. No se trata de leer el Nuevo Testamento o de leer el Antiguo Testamento. Se trata de saber dónde está Dios hoy. De eso se trata la vida de Dios. El Evangelio no viene a mejorar nuestra vida. Vos querés salir de... Yo no sé si estás en ciclos de vida, no importa. Tampoco quiero que levantes la mano. Pero si hay un ciclo que constantemente se te presenta en la vida, amado, y esta palabra estaría muy bueno que esta la hagas trascender. Vos tenés que saber que si hay un ciclo es porque seguimos pensando que Dios viene a mejorar nuestra vida. Dios no está en el negocio de mejorarle la vida al hombre. Dios no está en buscar una mejor versión de Fernando Ciurcilo. Dios no está en buscar una mejor versión de Leonardo Herrera, de Carlos Escabone. No necesita una mejor versión de nosotros. Dios está en el negocio de notificarle a nuestras vidas que nuestra vida es un obstáculo para que Él manifieste su potencia desde nosotros. Tu vida y mi vida son un obstáculo para que Dios se manifieste a través nuestro. Y ese es el negocio que viene a plantear el Evangelio. ¿Querés expansión? ¿Querés mi gobierno en la tierra? Tu vida tiene que desaparecer. ¿O no cantaste hace un rato, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿O no le dijiste, barro quiero ser en tus manos? Mientras vos cantás para llenar espacio, Dios está escuchando la oración. De gloria en gloria. ¿Sabés qué significa eso? De proceso en proceso. Transformado soy. Pero pasa que si el autor hubiera dicho de proceso en proceso, no lo escucha nadie. Entonces queda más lindo de gloria en gloria, pero es de proceso en proceso soy transformado por tu espíritu. Pero un proceso nunca es igual a otro. Las pruebas no son cosas que se me ocurren a mí que son pruebas. Las pruebas son para pasar de nivel. Las pruebas son en función de lo que Dios ya habló a través del Evangelio. Dios habló y viene la prueba. ¿Pero para qué? ¿Para matarme? No, para pasarme de nivel. En un punto sí me mata. Ahora, lo que necesitamos definir es entender que nosotros somos colaboradores de Dios porque somos un diseño de Él. Pero lo que no sirve dentro de ese diseño es nuestra vida. Entonces la pregunta que vos me tenés que hacer es, ¿y qué es la vida? Es muy buena pregunta. Déjamela disfrutar. Yarabacanda. ¿Qué es la vida? ¿Qué es mi vida? Mi vida es la suma de mis pensamientos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no pienso yo, Cristo piensa en mí. Y a partir de que Cristo piensa en mí, yo tengo en mí la suma de los pensamientos del Padre. Entonces sé dónde está el Padre y sé dónde ir, porque el Padre es el que tiene el rumbo. Por eso Él es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo porque en mis pensamientos no veo, pero los de Él son más altos que los míos y sus caminos más altos que los míos. Por eso Él es la certeza, Él conoce esos pensamientos, Él conoce esos caminos y es hacia donde me está llevando. Ese es el rumbo de la certeza que está en mí. La certeza de lo que se espera, no es lo que yo creo que es lo que tengo que esperar. La certeza es Él hablándome a mí sobre lo que el Padre está diciendo y yo obedeciendo. Y Dios nunca va a decir da 20 pasos, dice da 1. ¿A 2? ¿A dónde vamos, papi? Papi, ¿a dónde vamos? Papi, ¿a dónde vamos? Viste que los niños son así. Pero como acá somos todos maduros, no preguntamos eso.
Señor, gracias por llevarme a donde me está llevando. No veo nada, no sé ni a dónde voy. Padre, si me tengo que tropezar y caer, sé que me levantaré. Gracias, Señor, por la incertidumbre de no saber lo que tengo que hacer. ¿Todos oramos así o no? ¿Sabe cuál es un error? Que el Evangelio nos propone un tipo de oración que es para orar lo que se le ocurre a Dios. Y nosotros venimos con pensamientos que es para orar lo que se nos ocurre a nosotros. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Dios? A veces silencio. Silencio. Pero no silencio en medio de la prueba. No, amamos. Esa alma tan víctima en algún momento va a tener que darle lugar a la vida del Espíritu. Cuanto más rápido sea, más fortalecido voy a estar por dentro y más potencia del Espíritu voy a manifestar. Pero en tanto y en cuanto siga con el lastimoso pensamiento de ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Amado, ¿sabe lo que dice Dios? ¿Dónde estás vos? Porque yo ya tengo el rumbo, el tema que no te encuentro a vos donde te tengo que llevar. Por eso Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Vos qué te crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Lo que pasa es que Adán estaba con su propio pensamiento. Los pensamientos de él no eran los de Dios. Entonces le dijo, ¿dónde estás? ¿Sabes lo que dice dónde estás tú? ¿Qué estás pensando? ¿No te das cuenta que lo que estás pensando es a dónde vas a terminar? Todo lo que estés pensando hoy es donde vas a terminar mañana. Todo, absolutamente todo. Así que la vida es la suma de nuestros pensamientos. Eso es la vida. ¿Qué te llevó a pensar lo que estás pensando hoy? ¿Qué te llevó a pensar lo que estás pensando hoy? Amado, lo que esté gobernando nuestros pensamientos es lo que está gobernando nuestra vida. ¿Qué está gobernando tus pensamientos? ¿Qué está gobernando mis pensamientos? Porque son esos pensamientos los que nos están llevando a tomar decisiones. ¿Cuáles son los pensamientos que hoy me están gobernando? Porque son los que van a hacer las decisiones que tome cuando salga después de acá. Entonces, quien gobierne mis pensamientos está gobernando mis decisiones. Si las está gobernando, estoy hastiado de la vida. Listo, vas a tomar decisiones en función de zafar del hastío que tenés con la vida. Pero no te das cuenta que la vida es la que tenés en función de los pensamientos que tenés. Entonces ahí estás adentro de un ciclo, de vos mismo y yo mismo. Estoy hastiado de la vida, pero la vida es la suma de mis pensamientos. Entonces estoy hastiado de mis pensamientos, pero me está llevando hacia donde los pensamientos dicen que tengo que ir. O sea, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Qué hace la predicación del Evangelio? Pone en palabras comprensibles los pensamientos eternos de Dios. Eso hace la predicación del Evangelio. Pone en palabras que se puedan comprender, que se puedan entender los pensamientos de Dios, que son inefables. Hay algunos que ni palabras tenemos. Me ha pasado de predicar algo y después viene alguien y me dice, vos sabés que entendí esto. Y yo digo, ¿cuándo lo dije? Pero después digo, pero no lo dije, sin embargo lo pensé, lo vi, pero no lo dije. Entonces, ¿qué pasó? Se transmitió por el Espíritu. Porque el otro no sabe que yo lo tenía visto, yo no lo supe decir y de repente los dos llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que gobierna. Cuando la palabra es predicada en función del Evangelio. ¿El Espíritu a dónde nos lleva? Al Evangelio. A la comprensión, al entendimiento del Evangelio. Y yo siempre oro al Padre, Padre, que lo que yo no sé decir, decilo vos. Y lo dice, así que se ve que no me tiene fe el Señor. ¿Qué son los pensamientos eternos? Los pensamientos eternos son pensamientos de gobierno. Dios no piensa en otra cosa que no sea en gobierno. Los pensamientos eternos son pensamientos de gobierno. ¿Y qué hacen los pensamientos de gobierno? Los pensamientos de gobierno producen acciones de gobierno. Eso hacen los pensamientos de gobierno.
Si yo tengo pensamientos de gobierno, tengo acciones de gobierno. ¿Pero acciones de gobierno de quién? ¿Mío? No. Acciones para que el gobierno de Cristo se dé a conocer en la tierra. Eso es lo que hacen los pensamientos de gobierno. Ahora, las acciones de gobierno, que vienen después de pensar en el gobierno de Dios, son las que ponen en la tierra posiciones de gobierno. Hay posiciones de gobierno de Dios que todavía no se implementaron o no se pusieron en práctica porque la iglesia no hizo acciones de gobierno. ¿Cuáles son las obras que se esperan de nosotros? Obras que manifiesten el gobierno de Dios. Por eso, amados, el Evangelio no es para estudiarlo. El Evangelio es para hacerlo carne. Jesús en la tierra fue el Evangelio hecho carne. Cristo, a través del cuerpo de Jesús, se encarnó en el cuerpo de Jesús y fue el Evangelio manifiesto para ese tiempo en ese cuerpo. Luego de Jesús, el Evangelio se supone que se encarnó en la iglesia para que, como dijo Jesús, por eso puesto los ojos en Jesús, para que, como dijo Jesús, las obras que veo hacer al Padre, esas hago, la iglesia con Cristo encarnado, las obras que ve hacer al Padre, esas haga. ¿Y cuáles son las obras? Obras del gobierno de Dios en la tierra. Todo fue puesto bajo el gobierno de Cristo, pero no todo es manifiesto aún. Ese gobierno aún no está manifiesto. Hebreos 2:8, lo tenés clarísimo. Todo está bajo el gobierno, pero la iglesia, por eso él dijo, me preparaste cuerpo. Estamos hablando de la iglesia celestial y es el diseño que nosotros tenemos que implementar en la tierra. ¿Por qué la iglesia celestial es nuestra imagen? Y porque ese es el cuerpo de Cristo. Bajo esa iglesia está sometido Satanás, porque está por encima del hombre, está por encima del sistema, está por encima de las tinieblas, está por encima del cielo. Y si nosotros copiamos a la iglesia celestial, porque somos el clon, se supone, de la iglesia celestial, el Señor aplastará en breve a Satanás en estos tiempos. Cuando hablamos de despojarnos para añadir, que hablábamos hace unos días, estamos hablando de despojarnos de todo lo que es vida humana, pensamiento humano, para incorporar todo lo que es pensamiento divino en nuestra alma. Y de esa manera hacer del Evangelio mi Evangelio. Ya no será el Evangelio, ya será mi Evangelio. Porque si hay uno en la tierra que pudo decir mi Evangelio, nos estableció la vara para que cualquiera lo pueda decir. Pablo se lo dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Cuando el Evangelio sea mi Evangelio, las posiciones de gobierno de Dios se van a establecer en todo lugar donde nos movamos. Decirle al que tenés al lado es mi Evangelio. Se supone que la iglesia no tiene el Evangelio, la iglesia tiene mi Evangelio. Pero vamos hacia allá. Para eso nos exponemos al Evangelio, para que haya más mí que él. De eso se trata. Pablo llegó a decir mi Evangelio y lo que estaba diciendo es no hay obstáculo, no hay algo diferente entre lo que Dios dice y las obras que yo hago. Eso es mi Evangelio. No hay un Dios haciendo una cosa y yo haciendo otra. Mi Evangelio es lo que Dios dice, es lo que yo hago. Eso es mi Evangelio. Y no es andá a hacer. No, es ¿dónde está el Señor? Para hacer lo que Dios está haciendo en la tierra, pero que yo no lo veo realizado porque todavía está en el estado gaseoso hasta que yo tenga el Evangelio como mi Evangelio.
¿Cómo es una manera de empezar a vivir mi evangelio? Entendiendo que Dios no tiene que convencerme de nada, ni darme algo para demostrarme que es Dios. Hay mucha gente en las congregaciones determinadas a tener acciones para con Dios siempre y cuando Él les demuestre algo para hacer. A Él les tiene que demostrar algo. Ah, Señor, si vos no me demostrás... No, Dios tiene que... Y hay oraciones que no lo decimos así, pero lo terminamos diciendo. Al final nada cambia. Es lo mismo. Es decirle a Dios, Dios, vos me tenés que demostrar que las cosas son diferentes. Y Dios dice, cuando encarnes el evangelio, cuando lo tuyo sea mi evangelio, vos vas a ver las cosas desde un lugar diferente. Las vas a ver desde mi gobierno y no desde el tuyo. Porque vos estás esperando que las cosas cambien conforme a tu control y conforme a tu gobierno. Y yo con eso no negocio, dice Dios. Yo tengo una manera de gobernar que no la comparto con el hombre. A lo sumo lo hago al hombre, colaborador de mi gobierno, pero no es un cogobernante que puede opinar. Por eso, barro quiero ser en tus manos. Es hermoso cantarlo. Amado, yo tengo que tener un entendimiento de que Dios no va a compartir el gobierno conmigo. Dios me permite ser cogobernante, pero Él manda. Y lo hace a través del Hijo, en mí y desde mí. Cuando yo empiezo a darme cuenta que Dios no me tiene que convencer de nada, ni me tiene que dar algo para certificar que Dios existe, o que Dios está, o que Dios me acompaña, o que Dios va conmigo, y todos los dioses que inventamos nosotros, amados, ahí el evangelio deja de ser Él y pasa a ser mí. Y si lo empezamos a entender, estaríamos en la aceituna de la picadita que se va a comer la cuarta generación a partir de nosotros. O sea, estamos en la aceituna de la picadita, todavía no llegamos ni al banquete que se van a comer. Pero por lo menos estamos con la aceituna comiéndola. Dios, decí conmigo, Dios ya habló, Dios ya me dio, ya soy uno con Él. Y decirle al que tenés al lado, decirle así, Dios ya te habló, Dios ya te dio todo lo que necesitas, ya sos uno con Él. Ahora dedícate a vivir, hermano, decile. Viví el evangelio hasta que se haga tu evangelio. Ay, no sé qué hacer. Viví el evangelio hasta que sea mi evangelio. Ay, pero el otro día, no sé, le erré. Viví el evangelio hasta que sea mi evangelio. ¿Por qué te detienes? Le dijo el Señor a Pablo. Se lo dijo a Pablo. Levantate, lavate, bautizate, lavate invocando mi nombre. Y lava tus pecados invocando mi nombre. Pero con rumbo, hermano. Con rumbo. Levantarte y salir para cualquier lado lo hace cualquiera. Así están los gobiernos de la tierra, porque se levantan y salen para cualquier lado. Ah, no sirve nada de lo que se hizo, ahora vamos a hacer otra cosa. Y ahí arranca el otro con otra cosa nueva. Y el otro con otra cosa nueva. Así pasa en la iglesia. Cada uno abre la agenda que le gusta abrir. Y me levanté hoy. ¿Sabes lo que necesita Dios? Hijos predecibles para Él. Que cuando se levanten tengan el rumbo que Él definió. No, hoy no me gustó, así que me voy. No. Hijos constantes, perseverantes. Decirle a alguno que tenga al lado, déjate de jugar y que sea tu evangelio. ¿Cómo hace Dios? Es un tema de Dios. Mientras sea mi evangelio, no voy a estar esperando a ver cómo hace Dios. Si querés decir conmigo, la fe sin obras no es fe, es religión. ¿Qué es la religión? Hacer las obras
que Dios no pidió. ¿Por qué Jesús tuvo problema con los fariseos? ¿Qué les dijo él? Las obras de mi Padre son las que yo hago. ¿Por qué obra ustedes me quieren juzgar? El tema era que teníamos uno actualizado en las obras del Padre y teníamos una manga de religiosos que querían hacer las obras que ellos querían. Entonces era una justicia peleando con otra justicia. Era la justicia del hombre tratando de justificarse y decir todo lo bueno que es y Dios no me bendice, con la justicia de Dios que dice yo ya te di todo, lo que pasa es que seguís hablando desde tu justicia y es imposible que vos puedas ver mi evangelio desde tu justicia. La gran pelea de los fariseos con Jesús era porque hacía obras conforme a lo que el Padre le decía, entonces los dejaba sin saber para dónde salir. Y agarraba y le decía, escúchame una cosa, yo sané un enfermo ahora el sábado, y ustedes cuando se les cae un burro en un pozo, ¿no lo sacan también el día de reposo? Por eso les dijo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes ven las pavadas y no se dan cuenta que yo estoy estableciendo mi gobierno en la tierra y ustedes siguen esperando en la ley que ustedes dicen que tienen, en las obras que ustedes hacen. No hay persona más religiosa que la que se maneja como quiere. Hay un gobierno de Dios que tiene que ser establecido y será establecido con hijos que algún día entiendan mi evangelio. Por eso de acá vos no te podés ir a hablar de cualquier cosa. Sí, podés, pero si querés que sea mi evangelio de una vez por todas, vos no podés irte a hablar de lo que sea. De acá tienen que salir hablando de, Señor, ¿cómo puedo gobernar de la manera que vos decís que tengo que gobernar mi alma para que sea en el alma tu evangelio? Y que ese tu evangelio sea mi evangelio. Que yo pueda llegar un día a algún lugar y decir, si vivo es para Cristo y si muero me voy con Cristo. Que pueda decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras tanto, mientras siga con el evangelio que predique el pastor y el evangelio que voy a la iglesia a escuchar, amado, olvídate, esta nación, tu familia y tus vecinos y todos tus seres amados no tienen esperanza. La única esperanza de una nación oscura son hijos que decidan ser luz a través de tener un evangelio que sea mi evangelio. Si Cristo está en mí, yo tengo todo para someter la realidad ante ese Cristo. Perdón, de ese Cristo. Retiren antes, de ese Cristo. Si Cristo está en mí y el evangelio es mi evangelio, yo tengo todo para someter la realidad externa a ese Cristo. El tema es que yo lo defina. Amado, esto no hay que irse muy lejos, porque esto lo podemos hablar hoy, pero yo quiero que tengamos cosas prácticas para el jueves, para mañana, y para el viernes, y para el sábado. Si vos y yo estamos tomando decisiones por afuera de lo que es la vida del cuerpo de Cristo, yo tengo que definir qué decisiones estoy tomando y me tengo que dar cuenta que la decisión que estoy tomando va a afectar al cuerpo. Si Dios me dio talentos, si Dios me dio dones, si Dios me dio la capacidad de hacer riqueza, si Dios me dio la posibilidad de ser una persona que pueda acceder a lugares que otros no acceden, si me permite estudiar, si me permite tener una familia, si yo puedo tener hijos, yo tengo que tener un poco más de conciencia y darme cuenta que Dios me permite tener todo eso, pero no para que lo tenga yo, sino para que se lo devuelva a Él, porque todo lo que esté en mis manos más tarde o más temprano va a ser comido por este sistema. Quiero decirte que lo bueno y lo malo es lo mismo. Lo bueno y lo malo
ante este sistema es lo mismo. ¿Por qué el mundo es injusto? Porque hay mucha gente buena. ¿Por qué a los buenos le pasan cosas malas? Porque son parte de la misma moneda. Dios no cuenta con gente buena ni con gente mala. Obviamente, con la gente mala menos todavía. Pero ¿sabés cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Las obras buenas que hacemos. Esas son las que nos cuesta pasar por la cruz. Porque las obras malas las pasa cualquiera. Cualquier fornicario pasa por la cruz la fornicación. Cualquier adúltero pasa por la cruz el adulterio. Cualquier adicto pasa por la cruz sus vicios. El tema lo bueno que sos y lo que soy. Las cosas buenas que hago. El tema es que mis pensamientos no me engañen de tal manera que crea que porque soy bueno soy demasiado bueno y mejor que otro. Si Dios me dio algo, es para que se lo devuelva. Abraham e Isaac. ¿Tienen la historia? ¿Cuántos tienen en su cabeza que Isaac era un niñito? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen en su cabeza que Isaac era un niñito? Isaac tenía entre 25 y 33 años. Según los estudiosos y según la Escritura, porque vos a un niñito no le hacés llevar leña en el lomo. La leña lo llevaban los hijos adultos, no los hijos niñitos. Y los dos, de una manera u otra, pudieron ver la cruz eterna. Los dos crucificaron su vida. Porque Abraham decía, este es el único hijo que tengo. Y Dios me dijo que acá hay una promesa. Pero me la está pidiendo. Y yo le estoy entregando. Y bueno, ¿será que Dios se proveerá de cordero? ¿Y qué dijo Isaac en la misma historia? Y bueno, papi, no te hagas problema. Si Dios me pidió en sacrificio, ahí voy. De los dos lados hubo la necesidad de devolverle a Dios lo que era de Dios. La vida de Isaac era de Dios, porque la promesa era de Dios. Que Dios te permita acceder a algo, y me permita acceder a algo, no quiere decir que a partir de ese momento es mío. Que Dios te dé una vida no quiere decir que es tuya, es de Él. Está lindo decir, nos dio a Cristo y con Él todas las cosas, y es una verdad, pero ese nos dio, no es nos dio y nos lo dio para que yo haga lo que quiera, nos dio a Cristo. Para que nosotros vivamos conforme a ese Cristo. Por eso la Escritura dice, muertos al pecado y vivos para Dios. No es muertos al pecado y queda ahí, es muertos al pecado y vivos para Dios. El pecado ya no tiene gobierno sobre mí, salvo que yo no viva para Dios. Porque si yo no vivo para Dios, vivo bajo el gobierno del pecado, aunque ese ya esté vencido. Es como decirle a uno que lo derribaste y lo golpeaste, lo derribaste y le digas, no me pegues, por favor. Está en el piso ya. Abraham e Isaac, sin tener el Espíritu en ellos, supieron devolverle a Dios lo que era de Dios. ¿Qué Dios nos dio? ¿Qué Dios nos permite acceder? No, porque mi familia, tu familia, ¿cómo amo a mi familia? ¿Querés saber cómo amás a tus hijos? ¿A tus hijos los amás? Cada día sabiendo mejor dónde está Dios. Porque si yo sé dónde está Dios, voy a poderle devolver a Dios lo que es de Dios. Y esto no se trata que ahora llegué a tu casa, agarré a tu hijo, lo até a un palo y le clavé un puñal. No. Se trata de tener un entendimiento superior. No es que Abraham iba con un bebito a UPA, iba con un muchachote fornido, porque por algo pudo llevar la leña para el sacrificio, entregado. ¿Sabés lo que vieron esos dos? La cruz eterna. Con esto termino. Esos dos vieron la cruz eterna.
Los dos vieron el sacrificio. Los dos, no me preguntes cómo, pero lo vieron. E hicieron del evangelio que se les predicó mi evangelio. Entonces, si hay que morir, se muere. Y si hay que vivir, se vive. ¿Por qué a Abraham no le fue permitido matar a Isaac? Porque solamente uno en la historia iba a poder marcar el precedente de un padre permitiendo la muerte de un hijo para que toda una generación reciba una herencia. Dios no le podía permitir a Abraham hacer algo que tenía que hacer él, pero quería ver hasta dónde llegaba la obra de Abraham. Por eso fue justificado y le fue contado por justicia. Y por eso era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque fueron 3 generaciones que pudieron traer a Dios a la historia. Amados, no nos transformemos en un cúmulo de religiosos. Sería pérdida para nosotros seguir viviendo bajo el gobierno de nuestros propios pensamientos. ¿A cuánto tiempo estuviste expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo el Evangelio? ¿Sabes lo que hace el Evangelio? Golpea, golpea, golpea. Es la roca, es la gota en la roca. Hasta que permea. Hasta que permea. Hasta que entra. Y a partir de ahí es mi Evangelio. Si el Evangelio es el Evangelio y toda la vida es el Evangelio, yo voy a vivir toda la vida igual. Amado, quiero decirte, no hay expectativa de que puedas vivir diferente hasta que el Evangelio no sea mi Evangelio. No hay manera. Hasta que no tengamos la firme determinación de que el Evangelio sea mi Evangelio, no hay manera. Y obviamente nos vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a tener situaciones que no querramos resolver, y va a venir el Evangelio y decir, resolvelo porque te conviene a vos, porque si me conviene a mí, dice el Señor, te conviene a vos, porque donde estoy estarás. ¿Cuándo cambiará esto? Las decisiones que tomen en base a nuestros pensamientos definirán cuándo cambiará eso. Mi Evangelio. Mi Evangelio aplasta a Satanás. Pero es mi Evangelio. Tiene que dejar de estar afuera, amados, para que esté adentro. Mientras esté en el Espíritu, seremos salvos como por fuego. Pero no dejaremos nada a las generaciones que vienen. Generaciones que ya vinieron, o sea, los jóvenes. Quiero decirles que la vida empezó. La vida empezó. Y si estás acá a temprana edad es porque la vida de Dios empezó. Y no hay necesidad de contaminar la mente que Dios ya limpió con pensamientos que no tiene sentido contaminar. Papá, mamá, esto tus hijos lo tienen que saber. ¡Ay, pero tiene 3 años! Ojalá la agarre a los 3. Pero no entiende, chiquita, ya va a entender. No, amado, entiende. El tema es que yo tengo que saber predicarle el Evangelio. Porque el Evangelio es poner en palabras entendibles, lo dijimos recién, los pensamientos de Dios. Por supuesto no le vas a decir la historia bíblica. Y Abraham le fue a clavar un puñal a Isaac. Te va a decir tu hija de 2, 3 años. Asesino, Dios. Pero le podés hablar
del Evangelio. Cuando el Evangelio sea tu Evangelio. Si el Evangelio es mi Evangelio, no hay manera de fallar. Puedo fallar yo, pero no falla el Evangelio. Amado, podemos decir, yo me equivoqué, pero el Evangelio no se mancha. En esta familia el Evangelio es el que va a prevalecer. En esta familia no va a prevalecer otra cosa que no sea el Evangelio. No, pero mis hijos se los lleva en la escuela, se los lleva a la ESI, los amigos, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. En esta familia no va a prevalecer otra cosa que no sea mi Evangelio. Y si el Evangelio es tu Evangelio y vos lo declarás, esa familia va a quedar bajo el gobierno del Evangelio. Si hay algo que te enseña el Evangelio, ¿sabes qué es? A hablar lo justo y necesario. ¿Y dónde hay que hablar? ¿Saben que Dios no anda despilfarrando amor? En breve vamos a hablar de Juan 3:16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que ahí tiró amor, ahí va amor, Dios es bien direccionante respecto al amor. Dios no revolea amor, quería amor, ay vos me lo rechazó, ay Dios no me quiere, Sebastián no me quiere. Dios cuando permite acceso a algo es porque sabe que lo vamos a poder administrar según el Evangelio. Si Dios te dio acceso a un matrimonio es porque Dios sabe que lo vas a poder administrar según el Evangelio. Si le pongo las manos yo, ahí empieza el problema. Hace unos días una persona a quien amo un montón me hace una pregunta. Y me dice, no fue una pregunta, fue un pedido. Algo que Dios le había permitido acceder y me dice, ayúdame a orar para que esto continúe y no se pierda. Entonces le digo, si te dio acceso Dios y vos tenés miedo a que se pierda, es porque estás necesitada de meter la mano donde no la tenés que meter. Porque a lo que Dios nos dio acceso, sigue gobernándose conforme a lo que Él habló sobre esa situación. Ay, voy a orar para que no me echen del trabajo, este trabajo que me dio Dios. Si te lo dio Dios, lo conserva Dios siempre y cuando yo lo ponga en la conservadora y lo use para lo cual Dios me lo dio. Si no me lo dio Dios, lo perdés en cualquier momento. Y qué bueno que lo sepas ahora, porque después no te vas a volver loco cuando lo pierdas. Amado, todo lo que Dios nos dio acceso, lo conserva Dios. Pero yo tengo que tener la firme determinación de que lo conserve Él. ¿Y cómo conserva Dios las cosas? Su heladera se llama el Evangelio. Y lo que no entra en la heladera, porque es muy grande o muy pesado, que quede afuera. Porque el Evangelio no conserva todas las cosas que a mí se me ocurren que Dios tenga que conservar. El Evangelio conserva lo que el Evangelio dice que tiene que conservar. La heladera tiene una determinada medida. Por eso es angosto el camino hacia la heladera. La puerta de la heladera es angosta. Y entra lo que la heladera llama, no lo que le quiero meter adentro. Señor, bendecí mis pasos. Si corresponden a la heladera, ya están bendecidos. Si no corresponden a la heladera, que te los bendiga el diablo, porque yo no te voy a bendecir nada, dice el Señor. Por eso yo tengo que asegurarme que el Evangelio es el que está poniendo rumbo a mi vida. Qué buena noche para hacer un llamado, porque están todos ustedes allá. Pero no voy a hacer un llamado, porque no tenemos ujieres, por eso. Amados,
en medio de esta oscuridad. ¿Recuerdan el domingo? El domingo nos fuimos diciendo vienen días oscuros. ¿Se acuerdan? Y eso continúa. No es que vienen días oscuros y ya está. Pero la luz está resplandeciendo de tal manera, la luz del Evangelio, para que los hijos sean el faro en la oscuridad. Voy a cerrar con una escritura que está en Apocalipsis. Y el dragón mató a todos. Ah, no, este no era. Y los que no creyeron fueron enviados al lago. Ah, no, esta tampoco. Apocalipsis 7:14. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sobre su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes de quién está hablando? De la iglesia. Y esto no es para dentro de años cuando yo termine en el más allá. No, esta es una palabra actualizada. Este es el rumbo que Dios le da a su iglesia. Ahora, ¿cuáles son las lágrimas que enjuaga Dios? Las lágrimas por causa del Evangelio. Porque cuesta el Evangelio. Pero toda lágrima que por causa del Evangelio haya sido derramada, Dios la va a enjuagar. Dios enjuaga toda lágrima. Estás perseverando en algo que parece que no funciona. Seguí según el Evangelio. Y las lágrimas que hoy estás derramando, las verás enjuagadas. ¿Sabes lo que es que Dios enjuague las lágrimas? Que lo que hoy hay lágrimas, mañana hay gozo. Que lo que hoy parece que es para muerte, se manifestará la vida del Espíritu. Ese es el Evangelio en el que creemos y en el que vivimos. Ese es nuestro Evangelio. El que dice, ¿por qué dice el Cordero que está en el medio los pastoreará? Porque es sentido de rumbo. Él es el que nos da el rumbo. Solo un pastor puede dar rumbo. Y no estoy hablando de un pastor humano. Estoy hablando del pastor de los pastores. Él es el que da rumbo. ¿A través de qué? A través del Evangelio. Entrégale a Dios. No tus cargas, no tus luchas. Esas también, si querés. Verá Dios qué hace con eso. Entregale la mejor versión de vos. Entregale la mejor versión de vos. Que haya sacrificio. Porque entregarle lo malo no es un sacrificio. El sacrificio es entregarle lo bueno. Lo excelente que yo creo que tengo. Lo mejor que soy. Y no te voy a decir agarra el billete más grande. No estoy hablando de eso, amado. Sacate de la cabeza todo concepto que tenga que ver con dinero. ¿Cuáles son tus mejores pensamientos? Pablo por un lado dijo, fui advertido por los de Cloé y vine a hablar algunas cositas con ustedes. Pero también les dijo a los mismos, o sea, a los corintios, yo a nadie conozco según la carne.
Yo vengo a ver el fruto de Cristo que hay en ustedes. A eso viene el Señor. ¿Y cuándo empieza a florecer el fruto de Cristo? Cuando lo mejor de mí es presentado en sacrificio. Porque ¿qué queda en la cruz? Lo mejor del hombre. Cualquiera quiere dejar de hacer lo malo. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a dejar de hacer lo bueno? Todo lo que considere bueno, que sea puesto en sacrificio para que gobierne lo eterno. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por el entendimiento que estás trayendo a tu iglesia, Señor. Gracias por el rumbo definido, Padre. Gracias porque nos estás convocando como iglesia para vivir según tu evangelio y que sea mi evangelio. Señor, que el evangelio no sea algo de alguien, sino que sea mío, Padre. Porque entre lo que vos decís y lo que se haga no habrá diferencias. Señor, tus medidas de gobierno expresadas a través de tu iglesia entendiendo el evangelio. Señor, que esas posiciones que ya hablaste de gobierno, para que las personas que vengan luego de nosotros puedan transitarlas, sean, Señor, una realidad en estos tiempos. No nos dejes, Señor, con un entendimiento humano del evangelio. Padre, que podamos vivir conforme a la plenitud de tu evangelio. Que se haga carne, Padre. Seguí golpeando, Espíritu Santo. Seguí golpeando, Señor. Seguí golpeando, Señor. Seguí golpeando. Amada iglesia, estoy a la puerta y llamo. Es para la iglesia. Para que permee el evangelio. Y si el evangelio permea y gobierna y se transforma en mi evangelio, veremos los días de gobierno de Dios como nunca antes se han visto manifiestos en la tierra. Y en tierra poné tu familia, y en tierra poné a tus hijos, y en tierra poné el trabajo que tenés, en tierra poné todas las cosas que se te dieron a administrar. Si tenés una vida, deja que mi evangelio la administre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.